Hola a todos. Un grupo de investigadores ha anunciado la detección de un lago de agua líquida bajo el polo sur de Marte y la noticia ha sido muy bien recibida por mucha gente, pero parece que cuesta entender cuál es la magnitud del descubrimiento, hasta qué punto es importante y hasta qué punto nos hace pensar que puede haber vida en Marte. Es un gran descubrimiento, pero es verdad que hay que tener algunos matices en cuenta y que es una noticia muy buena, pero no tan buena como podría parecer porque nos faltan todavía algunos detalles que conocer y entender. Y en este vídeo quiero aprovechar y hablar con vosotros de esa noticia y ver, pues eso, por qué es importante, pero por qué también no hay que ser demasiado optimistas, porque hay muchos motivos para el optimismo, pero todavía no podemos pensar que estemos más cerca que ayer de encontrar vida en Marte. Hay que decir que el descubrimiento de un lago de agua líquida es una gran noticia para Marte y para entender la habitabilidad del planeta rojo en la actualidad, porque sabemos que hoy en día es un lugar árido, frío, con unas condiciones que no tienen nada que ver con la Tierra, pero que en el pasado, hace unos 4.000 millones de años, sí tuvo muchos paralelismos con la Tierra. Seguramente tuvo océanos, tuvo un entorno quizás muy parecido a lo que tenemos hoy en día en nuestro planeta. Entonces, descubrir que hay agua líquida en Marte, aunque sea bajo la superficie, nos hace pensar que quizás el planeta no sea tan árido como se pensaba. Solo es un primer paso, porque no es más que un lago el que se ha descubierto, habría que encontrar otros, pero es un cambio, porque es algo que hasta ahora no teníamos esa certeza de que hubiese agua líquida y ahora sí. Es verdad que todavía queda una pequeña duda, quizás no sea un lago de agua líquida, pero la duda es muy pequeñita. El único motivo por el que los científicos no lo dicen 100% seguro es porque no lo pueden descartar, y hasta que no se pueden descartar todas las posibilidades, por pequeñas que sean, de que no sea lo que creemos que es, no se puede garantizar, pero evidentemente eso llegará porque habrá más estudios, habrá más exploraciones y más análisis, y seguramente todo indica que lo que será es confirmación de que realmente sí es un lago de agua líquida, porque es lo que mejor encaja con lo que se ha observado. De hecho, vamos a comenzar por ahí y vamos a hablar del descubrimiento en sí. ¿Cómo ha sido posible saber que hay un lago de agua líquida en Marte si no tenemos a nadie allí en la superficie ni tenemos forma alguna de verlo? La respuesta está en la sonda Mars Express, que es de la Agencia Espacial Europea, que tiene un instrumento llamado MARSIS, son las siglas del instrumento. Es un radar. Un radar lo que hace es mandar una señal a la superficie y analizar cómo se refleja, el brillo que emite, en función del tipo de terreno que haya. MARSIS tiene la capacidad de enviar una señal a una profundidad de hasta 3 kilómetros. Según cómo se refleje, pues se puede determinar: la Tierra produce un tipo de brillo, el hielo produce otro tipo de brillo, el agua líquida produce otro tipo de brillo, y a partir de ahí pues es posible determinar la estructura y lo que se está viendo en esa profundidad de 3 kilómetros en la superficie de Marte. Inicialmente los investigadores no consideraron que fuese necesariamente agua líquida lo que estaban viendo, porque el brillo del agua líquida es más intenso que el hielo y la roca, pero claro, es Marte. Marte es un planeta muy árido. Si esto fuese una señal de la Tierra, indudablemente sería un lago, porque sabemos que hay lagos, pero claro, siendo Marte, para los investigadores decir, bueno, estamos viendo un lago de agua líquida, parecía poco probable, ¿no? Lo primero que pensaban fue que quizás fuese un error de los instrumentos, porque los datos de MARSIS no siempre mostraban esa zona brillante, a veces no estaba presente. Y estuvieron un tiempo así hasta que finalmente descubrieron que lo que estaba pasando era que en realidad a veces cuando MARSIS recopilaba todos los datos para mandarlos a la Tierra, porque no es una emisión constante, lo que se hace es acumular las observaciones y mandarlas todas de una tacada, en ocasiones lo que se hace, claro, es reducir la cantidad de datos que se envían. Entonces es necesario minimizar la información a transmitir, y para eso pues lo que se intenta es ahorrar información duplicada, es decir, los píxeles de una imagen que son más o menos parecidos se retocan, se igualan. Entonces en algunos casos lo que estaba haciendo MARSIS al procesar esos datos era rebajar el brillo de esa zona en algunas observaciones, pero en otras no. Cuando se dieron cuenta de qué es lo que estaba pasando, los investigadores cambiaron la forma en la que Mars Express almacena los datos cuando se trata de observaciones cortas, y ahí sí que pudieron ver que ese brillo era constante, que estaba permanentemente, y en 29 observaciones que se realizaron entre marzo de 2012 y diciembre de 2015 vieron que efectivamente ese brillo estaba ahí, y comenzaron a considerar las posibilidades que podía haber. La más atractiva, y si fuese en la Tierra es la que se tendría en cuenta, es que se trataba de un lago de agua líquida, porque es el agua líquida la que produce ese tipo de brillo. Pero siendo Marte un planeta tan árido, parecía difícil, así que consideraron diferentes posibilidades. Quizás fuese una capa de dióxido de carbono en lo más alto del hielo, quizás fuese alguna otra cosa, pero después de analizarlo se dieron cuenta de que no, de que es que en realidad lo único que encaja es agua líquida. Pero no puede ser agua líquida pura como la que encontraríamos en un lago de la Tierra, porque está en el polo sur de Marte y la temperatura allí es 68 grados bajo cero. Y eso ya nos da una pista de qué es lo que nos podemos encontrar en ese lago, si es que realmente es un lago, que, como digo, es muy probable que sí lo sea. La duda es muy pequeñita en ese sentido. ¿Cómo es posible que sea agua líquida a 68 grados bajo cero? Si fuese en la Tierra, habría un mecanismo que es el que permite que haya lagos subglaciales, que eso es lo que es el lago de Marte, que consiste básicamente en la suma de dos factores diferentes. Por un lado, la presión del hielo que se encuentra por encima, y por otro lado, el calor geotérmico que procede del interior de la Tierra. Eso es lo que hace que en nuestro planeta pueda haber lagos
de agua líquida, a pesar de estar en un entorno muy frío. En Marte esas condiciones no se pueden dar, porque la capa de hielo que hay por encima de este lago es de 1,5 kilómetros. Marte tiene menos gravedad, por tanto la presión es menor, y además apenas tiene calor geotérmico. Marte está geológicamente muerto. Entonces, del interior del planeta tampoco procede el calor suficiente como para que a 68 grados bajo cero pueda haber agua líquida. ¿Qué nos queda? La sal. Y en este caso sales de magnesio, de sodio y de calcio que se han encontrado en Marte. Es lógico suponer que estará en lugares como este lago y que en una concentración muy elevada sí puede reducir la temperatura a la que se derrite el hielo lo suficiente como para que a 68 grados bajo cero esté en estado líquido. Si viviese en una zona en la que nieve, habréis visto que se suele echar sal en las calles para evitar que la nieve se quede en la calle y que sea complicado moverse por la ciudad o pueblo donde viváis. ¿Por qué se echa sal? Precisamente por eso, porque lo que hace es bajar la temperatura en la que se derrite el hielo. Entonces, ese mismo mecanismo que utilizamos aquí para que las calles no se nos llenen de nieve y que no sea peligroso andar por ellas, es el que hace que en Marte quizás haya un lago de agua líquida. ¿Qué pasa? Esa concentración de sal tan elevada es incompatible con las bacterias que podemos conocer en la Tierra, con el tipo de vida que conocemos en la Tierra. No serían capaces de desarrollarse en esas condiciones. Entonces, eso es lo que nos hace pensar que este lago no, si es que hay vida en Marte hoy en día, que no se sabe, no es un lugar apropiado para ello. ¿Dónde nos deja todo esto? Básicamente, hasta cierto punto, en el mismo punto en el que estábamos. Es decir, vemos cada vez más motivos para pensar que Marte podría tener vida en la actualidad, pero claro, no son motivos suficientemente potentes como para decir, pues seguramente la haya. Un lago muy salado no es un lugar en el que podamos encontrar vida. Lo que sí nos dice es que la habitabilidad de Marte, las condiciones para que quizás pueda haber vida, quizás no sean tan malas como pensábamos. Marte tiene un lago de agua líquida bajo la superficie. Seguramente no sea el único, cabe suponer que debe de haber otros. De hecho, los investigadores quieren buscar otros en latitudes más cercanas al Ecuador, donde la temperatura será más elevada y donde, aunque sea una temperatura bajo cero, habrá menos sal y por tanto se podría encontrar allí quizás algún tipo de organismo si es que hay vida en Marte a día de hoy, que no lo sabemos. Lo que sí sabemos sobre este lago es que los investigadores están seguros de que como mínimo tiene que tener 10 centímetros de profundidad, porque es el mínimo que puede detectar Marsis, y que tiene aproximadamente unos 20 kilómetros de diámetro. Estamos hablando de unos 10.000 millones de litros de agua. Es una cantidad de agua muchísimo más grande de la que se ha observado nunca en Marte. Entonces, es un descubrimiento muy importante porque nos hace pensar que quizás haya mucha más agua en Marte de la que se creía, mucha menos que la que hay en la Tierra, evidentemente. Y eso es bueno porque sabemos que la vida necesita agua, la vida tal y como la conocemos en la Tierra. ¿Por qué buscamos ese tipo de vida? Porque es la única que conocemos. Puede haber otro tipo de vida que no necesite agua, que no necesite, quizás, pero la única forma de saber si es así o no es encontrarla, y como no sabemos muy bien qué es lo que hay que buscar, lo lógico es buscar la que sí conocemos, la que se ha desarrollado en la Tierra y la que sigue unos principios parecidos. Entonces, descubrir que en Marte puede haber agua y que puede haber más agua de la que se pensaba es una buena noticia. No nos acerca a decir que haya vida, porque para eso hay que seguir explorando y hay que encontrar huellas que nos hagan pensar sin ningún género de duda que puede haber vida, pero nos hace pensar que este lago no, pero quizás otros sí tengan las condiciones apropiadas y necesarias para que pueda haber algún tipo de organismo vivo. De momento, en cualquier caso, paciencia, porque la NASA tiene también la MRO, son las iniciales de su propia nave, que también tiene herramientas con las que pueden analizar la superficie. Ellos no han detectado este lago en el Polo Sur, a pesar de que la nave sí lo ha observado, pero no tienen los mismos instrumentos, entonces es posible que simplemente no lo hayan visto, porque tampoco sabían dónde buscar. Ahora que sí lo saben, lo que quieren hacer es analizar bien esa zona, ver qué encuentran y confirmar si realmente el lago está ahí. Si aparecen en los instrumentos de la MRO, evidentemente no quedará dudas de que realmente estamos ante un lago de agua líquida. En cualquier caso, como digo, por ahora es una gran noticia, es muy prometedor para lo que significa en cuanto a que Marte pueda tener vida, pero no nos acerca a decir que haya vida. Para eso hay que tener más evidencias y de momento no las tenemos, pero seguramente llegarán porque poco a poco vamos acumulando cada vez más y más. Y es cuestión de tiempo que tengamos una idea mucho más acertada de hasta qué punto es probable que haya vida en Marte. Por ahora es una buena señal, pero no es definitiva. Y la ciencia consiste en esto, en seguir estudiando, seguir analizando, y tarde o temprano daremos con la respuesta. Eso es todo lo que os quería contar en este vídeo. Nos vemos.